Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la parte monográfica de la pica en Flandes, que hoy tratará sobre la carta que militares franceses han dirigido o han publicado en una publicación del país galo, en la que se hacen eco de una posible desmembramiento, un posible enquistamiento de la situación de inseguridad por las diferentes etnias, etcétera. Previamente vamos a hablar de las efemérides de la semana que gentilmente nos manda el coronel Salafranca, presidente de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios. Empezamos. El 24 de abril de 1547 tuvo lugar la famosa batalla de Mulberg, que fue la culminación de la guerra contra la Liga Protestante Esmascalda, y en la que participó el emperador Carlos V, rey de España Carlos I. Él se puso a la cabeza de sus tropas, como solía hacer, y Tiziano se inspiró en esta batalla para realizar el magnífico cuadro figura en el Museo del Ejército del Emperador a caballo. El 25 de abril de 1568, otra batalla de la mejor infantería del mundo de la época, la batalla de Dahlem, en la que los tercios de Sancho de Londoño y Sancho Dávila se enfrentaron a las tropas protestantes del señor de Villars, en una ratio de 3.000, entre 1.300 y 2.000 hombres por parte protestante y por unos 600 por parte española. Sin temer su inferioridad, los españoles atacan y en media hora destruyen al ejército enemigo, cuyo jefe, el señor de Villars, debe de refugiarse en la ciudad. El 25 de abril de 1707 tiene lugar una batalla decisiva en la Guerra de Sucesión, guerra civil, no guerra de independencia, guerra civil en la que tuvo parte pues, las coronas europeas, porque les afectaba el que gobernase en España un pretendiente u otro. Esta batalla, como digo, fue decisiva, y en ella la acción de la caballería del pretendiente Borbón pues rompió las líneas de los austracistas y consiguieron ganar esta batalla. Como digo, fue decisiva, aunque habría que esperar un poco más para el fin de la guerra. Y por último, el 27 de abril del 31 se cambia la bandera de España, se cambia por un decreto del Gobierno Provisional de la República, en la que curiosamente se cita que el Gobierno Provisional de la República señala como el inicio del régimen republicano un alzamiento nacional, desmintiendo así su carácter democrático. Pues tiene la palabra, sin más, el teniente general Pérez Alamán. Mi general, cuando quiera. Muy bien, pues como has anunciado la noticia, creo que la noticia militar, no solamente en España, sino en Europa, ha sido esa misiva que han publicado en la revista Valores Actuales una serie de militares retirados en Francia. Está encabezada por 20 generales en esa situación, pero la subrayan también casi 1.000 militares de todos los empleos, también en situación de retirados. Es una advertencia, no es como están intentando interpretarlo ciertos movimientos políticos, sobre todo de izquierdas, en la misma Francia. Es un aviso ante el peligro de la desintegración por culpa de esa
culturalidad que impone sobre todo la cantidad de islamistas que tiene Francia y que están desobedeciendo las leyes propias de la República y están creando una especie de guetos en las cuales prácticamente no puede intervenir ni la autoridad policial ni la judicial, nadie, porque se han adueñado de toda su actividad. Es una llamada al presidente Macron para que se posicione en defensa del patriotismo, en defensa de la República Francesa, de sus leyes, de su constitución, y ponga freno a esa desobediencia y ese comportamiento totalmente antifrancés que están ocasionando la emigración muy grande, sobre todo de personas musulmanas. Esta llamada que hacen la encabeza el general Fabre-Banarlac y que hace saber que esa situación no afecta solo a Francia, sino que afecta de una forma similar, si no idéntica, a distintos países de la Europa occidental. Intentan posicionarse y piden a los poderes políticos que dejen su laxitud y que tomen medidas en defensa de la sociedad francesa y de la identidad nacional, para proteger la civilización occidental, que Francia, todos sabemos, es una vanguardia de esa cultura y, por lo tanto, quieren apoyar a todas las medidas que se tomen desde la política para que se detenga esa peligrosa deriva en que se está llevando el sistema en Francia. Por supuesto, la izquierda francesa, a la vista de que desde el día 21 que se publicó este manifiesto, el gobierno francés pues había estado callado, ha estado pinchando, empujando para que tomaran medidas contra estas declaraciones, estimando, siempre confundiendo, que estos militares retirados pues estaban poco más o menos que incitando a sus compañeros en activo a una especie de sublevación o una especie de levantarse en contra o meterse en la política y demás. Ante esa presión, pues la ministra de Defensa, la señora Florence Parly, pues se ha manifestado después de varios días y por esas presiones, sobre todo de la izquierda, pues criticando de una forma muy parecida a lo que hizo la ministra de Defensa española, la señora Robles, cuando en diciembre pasado también 1 millar más o menos de militares retirados, entre ellos 70, no 20, oficiales generales, pues firmamos también un manifiesto preocupados por la deriva, también empleábamos esa palabra, deriva, que estaba tomando, no exactamente por razones de islamización o de zonas ocupadas por inmigrantes de distintas culturas, sino precisamente por señores españoles nacidos en España, en ciertas zonas, y que se habían manifestado y habían realizado actos delictivos por los cuales fueron condenados, pero que seguían manteniendo su postura de ruptura de la unidad nacional y de falta de obediencia
o críticas a nuestro sistema constitucional, incluso desde instituciones como el propio gobierno cuestionando la jefatura del Estado, por ejemplo. Bueno, pues en la versión francesa, que es por defensa de la tradición, la historia y la cultura francesa, frente al incremento de la imposición de lo contrario o la no aceptación por parte de los musulmanes que se han convertido, que están incluso ya en segunda o tercera generación en Francia, pues esa carta de advertencia de inseguridad, de descontento, de falta de control y de ofensas a la historia, a la cultura, a la tradición, como se ha demostrado tanto físicamente en contra de la bandera nacional como en contra de héroes que están plasmados en estatuas o en efigies y que han sido maltratados, pues ante eso, sin una respuesta clara y con una laxitud excesiva por parte del poder político, pues es lo que reclaman porque creen que son muchos los conciudadanos que se encuentran en una situación bastante desamparada por el poder político. A su vez, apoyan cualquier actitud que corrija esa laxitud. O sea, que no piden absolutamente nada más. Lo único que hacen es una advertencia de que de no tomarse medidas preventivas, pues la situación puede degradarse de tal forma que por defender Francia y a los franceses, pues las Fuerzas Armadas tuvieran que tomar alguna acción. Precisamente están haciendo una advertencia para evitar esa situación, pero rápidamente los interesados en que esa situación se mantenga, pues han dado la vuelta al argumento y están diciendo que lo que están es proponiendo que los que están en activo pues se preparen para cortar esos desmanes. En fin, esa es la situación. La contestación de la ministra francesa, pues vuelvo a repetir, más que otra cosa empujada por los más a la izquierda del Parlamento francés, pues ha tomado medidas y ha hecho unas declaraciones, pues bueno, que habrá que entenderlas como las que hizo aquí la ministra española, diciendo que estos señores se representan solo a sí mismos, que no son nadie, que se meten y quieren meter a los que están en activo en opciones políticas que no le corresponden, que con eso lo único que hacen es debilitar a Francia y a su defensa. En fin, creo que son cuestiones para debatir y para, más que aceptar, ponerlo en claro, puesto que no es una actitud, yo creo, muy positiva la que ha hecho la señora ministra. Sin embargo, y en contra o en forma contraria a lo que aquí se actuó, pues lo que ha hecho ha sido decirle al jefe de las Fuerzas Armadas, al equivalente a nuestro GEMAT, pues que averigüe, que haga una investigación por si entre esos militares firmantes hay alguno que no está totalmente retirado, que tiene todavía una relación de actividad, porque eso, como no me conozco bien la legislación francesa, pero esas personas parece ser que podían ser objeto de una investigación y pues, con la correspondiente sanción, pero se lo entrega y lo hace a través del jefe de las Fuerzas Armadas. No es si vas a hacer una corrección
a una serie de señores porque puedan estar todavía ligados a la actividad militar, no es el ministerio y el jefe del gabinete del ministro o la ministra el que tiene que tomar medidas, es el jefe del ejército o el jefe de las Fuerzas Armadas en este caso, y así parece ser que se lo ha encargado que haga una investigación si hay alguien que ha cometido alguna falta dentro de las Fuerzas Armadas para tomar medidas. Como final, pues un poco de comparación con aquella declaración que firmamos también en su momento, en diciembre pasado, en España, una serie de militares retirados preocupados por la situación en que estábamos pasando y que seguimos casi empeorando a lo largo de estos meses. Y era también una carta o una manifestación pública en la cual estos señores, nosotros, expresábamos nuestra preocupación por la deriva que se estaba llevando a cabo. Como vuelvo a repetir, los señores que están en las instituciones en contra de la ley de leyes que nos marca la norma para convivir entre todos nosotros, que había que poner orden, que era necesario defender lo que marca la Constitución, en la integridad territorial, en el respeto a las instituciones, empezando por la jefatura del Estado, encarnada por su majestad, como marca la Constitución, las lenguas particulares o autonómicas, que tienen todo su derecho, pero no en la forma como se está haciendo, en las leyes de educación, en la intensa preocupación por entrometerse el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y que ha dado lugar también a que haya una serie enorme de jueces en activo que han reclamado a la Unión Europea esa falta de democracia, que es la no separación de poderes, es decir, la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Entonces, ya no somos solo los militares. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando estas advertencias vienen o proceden de un estamento como es la milicia, en la cual se suponen muchas cosas en defensa de España que no se contemplan en los partidos políticos, los cuales confunden Estado con gobierno, gobierno con partido, y al final estamos en una partitocracia donde todo es interpretable según el partido que está en el poder en cada momento, y algunos partidos más que otros, como es el caso que nos contempla ahora mismo. En fin, estamos viendo una violencia política que no hace falta comentar porque lo estamos viendo todos los días, que no es el ambiente en que se debe desarrollar una nación, y menos en una situación de crisis de todo tipo, social, política, económica. Creo que es para preocuparse, y que la laxitud de los poderes políticos, que son los encargados democráticamente de solucionar y de evitar estos problemas, pues se va transformando, se va derivando hacia el conjunto de la sociedad. Eso nos puede llevar a un enfrentamiento en un momento determinado por ideologías o por lo que sea, que lo estamos viendo, que no es una cosa que me estoy inventando yo. Lo estamos viendo en todos los telediarios ahora con motivo de la campaña electoral de Madrid. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que denunciamos, como han denunciado los militares franceses, su preocupación por la situación islamista dentro del territorio nacional francés. Mientras, no sé si conveniencias o aprovechando la ocasión para sus fines,
pues la izquierda y lo que está más allá de la izquierda todavía, como aquí, pues está aprovechando la situación para arremeter y que aquellos que tienen esa misión de defensa de la nación, pues se estén calladitos también, pues como los medios de comunicación o como los propios partidos políticos. Y con eso, pues, quiero decir todo lo que ha sucedido con ocasión de ese manifiesto de los militares retirados franceses. Y hay una frase que no sé exactamente si está en ese manifiesto o ha sido algún comentario de otra persona como consecuencia del mismo, que dice exactamente: cuando la prudencia está en todas partes, el coraje no está en ninguna. Y yo creo que estamos en momentos en que hace falta coraje para ponernos todos en la línea que queremos y que deseamos, de vivir en progreso, de verdad y en prosperidad. Y yo con esto pues he hecho el comentario sobre esta noticia de la semana que afecta no solamente a los militares españoles y a España, sino a toda Europa, desde nuestra vecina Francia. Nada más. Muchas gracias, mi general. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Mi coronel, César. Sí, yo quería comentar que Francia tiene un problema con la población de origen argelino y marroquí que vive allí y que es un poco un contrasentido, porque cuando la independencia de Argelia, a los franceses no musulmanes ni árabes, a los argelinos de origen europeo que llevaban viviendo allí 3, 4, 5 generaciones, que tenían sus tierras, que cultivaban sus tierras, que para ellos Argelia era su patria, incluida en Francia. Bueno, pues a estos se les obligó a irse. Se hizo una especie de limpieza étnica y todos los argelinos de origen europeo pues fueron obligados a salir de Argelia. Perdieron sus tierras y perdieron la tierra en la que llevaban viviendo varias generaciones de su familia. Bueno, y luego estaban los argelinos de raza árabe y de religión musulmana. Estos pues no podían vivir teóricamente bajo el sistema colonial francés horroroso, pero en el momento que se va a Francia, resulta que todos aquellos que no podían vivir bajo aquel régimen espantoso de los franceses, pues se quieren ir a Francia, se quieren ir a la metrópoli, y todo el que puede de Argelia y muchos de Marruecos, aunque menos, se van a Francia. Esto parece un contrasentido. No querían estar también en su patria solos. No habían hecho una depuración étnica echando a todos los argelinos que no eran árabes y musulmanes. Bueno, pues resulta que entonces no se encuentran bien y en grandes cantidades se van a Francia. Cuando llegan a Francia no se asimilan, no aceptan las costumbres francesas, las leyes francesas, y empiezan a constituir unos guetos, unas ciudades dentro de las ciudades donde no rige la legislación francesa aplicable a todos los franceses, sino que hay una legislación propia de ellos, se rigen por sus normas, es decir, que quieren trasplantar la Argelia musulmana a Francia. Bueno, este es un problema grave que tienen, porque si no se acaban asimilando la gran minoría musulmana que hay en Francia, pues va a ser un problema de división interna de Francia fuerte. Y ese es el problema que han puesto de manifiesto los militares franceses, como tratamos de poner nosotros también, que en España se está creando una división artificial entre los propios españoles.
yo he estado en pueblos de Navarra, están absolutamente fraccionados los que son partidarios de incluirse en esa nación vasca fantasmagórica y los que quieren ser navarros y españoles. Y en Cataluña no les quiero contar las divisiones entre las familias. Y también nosotros, los militares españoles ya retirados, hemos visto que esa es una vulnerabilidad grande para España y que va a ser muy perjudicial para los españoles en el futuro. Entonces, bueno, pues son dos problemas en el fondo parecidos y que, bueno, los militares hemos reaccionado de forma parecida, muy similar. Bueno, pues esto es lo que quería poner de relieve. Muchas gracias, mi coronel. Nos queda muy poco tiempo. Fernando, ¿algo más que apuntar? Solo dos pequeños apuntes. Uno, que cuanto las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar. Francia ha tenido mucha más inmigración de origen musulmán durante muchos años por el tema de Argelia y porque dominó la mayor parte de Marruecos, pero esa migración musulmana está creciendo mucho en los últimos años. Y de hecho, por ejemplo, de los hombres de 16 a 44 años en España, el 6% es, digamos, extranjero de religión musulmana. Cifras que llegan al 20% en la provincia de Almería y 17% en Lérida. Y en Cataluña, que es la comunidad autónoma con más población musulmana, llega al 10% de los hombres jóvenes. Y claro, un país tampoco existe sin sus habitantes. De 2001 a 2021, el número de jóvenes entre 20 y 39 años en España ha descendido en cifras absolutas a 4.347.000. Porque si históricamente y desde el siglo XIX, desde que hay datos del registro y publicados por el INE, nacían en España entre 550 y 750.000 niños cada año, en los últimos años solo nacen 300.000. Pues un país sin habitantes es un cascarón vacío, que alguien ocupará. Nada más. Muchas gracias, Fernando. No tenemos tiempo para más. Muchas gracias por su atención a todos los oyentes. Y recuerden, no nos creamos la historia y la propaganda que inventaron nuestros enemigos. Tenemos mucho más motivos para estar orgullosos de nuestra historia, de nuestro papel en la civilización mundial y de nuestros ejércitos que para lo contrario. Si les ha gustado, difundan. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa de La Pica en Flandes. Buenas tardes.